el mejor líder de la vida. Hace años atrás, cuando yo era más joven de lo que soy ahora, viví en Jersey City, New Jersey, y casi no salía de Jersey City para ver otros lugares en la área metropolitana. Hay tantos lugares turísticos en Nueva York y otra parte de New Jersey, pero uno se enfoca en estudiar y trabajar y estar en la iglesia, que yo no pensé nunca visitar esos lugares tanto, hasta que decidí transferirme, mudarme a Texas para estudiar. Entonces se me abrió la bombilla en el cerebro, como algunos de ustedes tienen la bombilla prendida. Y yo pensé, porque yo siempre pensaba en forma económica, no gastar dinero. Yo digo, yo voy ahora a disfrutar el tiempo que yo tengo y voy a visitar esos lugares históricos en Nueva York para que así más luego no tengo que regresar como un turista y pagar doble o triple veces lo que yo puedo hacer ahora casi gratis. So, yo me empeñé en ir a Rockefeller Center, me empeñé a ir a lugares históricos de Nueva York. Y uno de los lugares que yo fui fue the Empire State Building. Frecuentemente yo iba más a la Torre Gemela, que usted sabe trágicamente lo que ocurrió septiembre 11, 2001. Y sabemos lo que ocurrió. Y eso fue, me imagino, un impacto para todos nosotros. Porque donde quiera que yo iba en Jersey City, yo siempre veía las dos Torres Gemelas. Pero ahí sí que yo iba más frecuentemente porque en ese entonces, en 1980, había un lugar en Times Square y era una biblioteca, una librería cristiana, pero Times Square, en la calle 42, era un lugar horrible. Estaba infestado de pobreza, había droga, había prostitución, había película triple X, y entonces uno no podía pasar por ahí sin marearse si alguien no le vendiera drogas. Ahora Times Square está más limpio, está Disney, está por ahí, me dicen, ¿cómo se llama? El ratón, Mickey Mouse y todas esas cosas. Y ahora es un lugar turístico. Pero cuando yo vivía ahí era un lugar fuerte. Entonces yo tomaba el tren de Jersey City, el PATH train, para llegar a Nueva York a través de las Torres Gemelas. Y entonces de ahí iba a 42nd Street y ahí yo podía disfrutar de esa biblioteca y leer diferentes libros. Ahora, eso antes de Google, antes de Internet, por supuesto. Me siento viejo ya hablando de esto. Una vez yo fui para devolver un libro y me fui en la guagua de la iglesia. Y entonces yo pensé que estacionar el carro cerca de donde estaba la biblioteca, nada iba a ocurrir. Y yo estuve no más de 5 minutos, entré para devolver el libro, me devolvieron el dinero para atrás. Y cuando yo salí, la guagua de la iglesia desapareció. Porque se supone que en Nueva York, donde hay más de 1 millón de personas, no hay estacionamiento. Pero yo pensando que era más sabio que los policías. Y la gente que se dedica full time a buscar gente y darle un ticket, que Dios ayude a esa gente, ¿right? No sé cómo ellos viven todos los días, ¿right? No. Yo pensaba, porque para ponerle un garaje en ese entonces eso valía, imagínate, algunas veces $25, $50 la hora. Yo fui una vez a Puerto Rico y iba a estacionar un carro y yo dije, ¿cuánto es? Me dijo, 15. Yo dije, $15, este lugar. Y él, no, 15 centavos. Y yo estaba acostumbrado en Nueva York, que era como $50. Pero anyway, ¿qué yo estaba hablando? Yo estaba hablando de... Cuando yo fui a Nueva York y entonces quise ver los lugares históricos. Y uno de los lugares entonces que yo quería ver era the Empire State Building. Eso era, ¿se recuerda dónde está King Kong? ¿Se recuerda King Kong que estuvo ahí visitando, subiendo el edificio? Y ese lugar, yo hice una investigación, si uno va a Wikipedia, y esta es la cosa que sobresaliente de ese edificio enorme que usted ve en la pantalla. Primeramente, cuando uno está afuera y lo mira hacia arriba, uno se siente tan pequeño porque es enorme. Uno no puede ver el tope del edificio tan grande, uno se siente tan pequeñito. Y es
una estructura hermosa, antigua pero hermosa. Y esto es lo que sabemos de Empire State Building. Primeramente, el peso es 103 pisos, tiene 103 pisos en altura, 103 floors. Alcanza 1,253 pies, casi un cuarto de milla en altura. Los materiales que se usó para edificar, construir ese edificio, si se pone en un solo tren, entonces ese tren sería 57 millas de largo. Tiene 10 millones de ladrillos. Tiene más de 6,000 ventanas. El elevador no funciona como los hospitales, que 4 pisos y uno tiene que esperar 10 minutos. No, si uno quiere ir al piso número 50, eso va en segundos. Entra y ¡zum! Hacia arriba. Tiene 75 millas de tuberías de agua. Tiene 5,000 pies de instalación eléctrica. Más de 25,000 personas diariamente trabajan allí. Y más de 80,000 personas pueden entrar diariamente en ese edificio. Y nosotros sabemos que el peso es 303,000 toneladas. Casi nada. Ahora, lo que no sabemos y lo que no vemos, es el fundamento, cómo se hizo eso. Según Wikipedia, ellos tuvieron que excavar hasta llegar a los fondos y tocar piedra. Nueva York es una isla. Ellos tuvieron que llegar hasta que tocara piedra sólida para entonces poder construir ese edificio. Y si uno va ahí, uno se da cuenta que también se mueve con el aire. El viento está, y ellos lo hacen a propósito. Por lo tanto, hay una construcción enorme, una inteligencia increíble para el ser humano en una isla donde es relativamente pequeño, pero vive tantas personas que edificar un edificio así. Y lo importante, hermanos, no es simplemente la estatura, no es simplemente King Kong que tuvo por allá arriba, no es simplemente la gente que puede ellos mantener ese edificio, es el fundamento que permite que esa estructura continúe de pie. Y eso es la cosa que nosotros no vemos. ¿Cómo construyeron eso con un fundamento tan sólido hasta llegar a la piedra? En la historia que nosotros acabamos de leer, las lecturas, vemos que Jesús era carpintero, hijo de carpintero. Y Jesús habló sobre cómo nosotros debemos de edificar nuestra vida. En Mateo capítulo 7, que leímos, en lo que se llama el Sermón del Monte, Jesús hace una ilustración y dice lo siguiente: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Fíjese las 4 descripciones: los vientos, las olas, los problemas que puede pasar una casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces, él hace un contraste, dice: pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y fíjese bien, describe los mismos efectos. Dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Jesús nos enseña a nosotros entonces, hermanos y hermanas, que en la vida todos nosotros más o menos pasamos por las mismas adversidades, las mismas realidades, pero hay diferencia en cómo nosotros lidiamos y manejamos esos problemas y esos azotes y esos vientos y esa tormenta en nuestra vida. Aquellas personas que escuchan sus palabras, la ponen en práctica, están cimentados sobre la roca y esa roca es Cristo. Aquellos que no escuchan, aquellos que no pone en práctica, entonces su casa, su fundamento es en arena.
y hay consecuencias. Por lo tanto, hay dos fundamentos en la vida. Uno que es seguro y uno que es defectuoso. El defectuoso quizá es una persona que vive su vida basado en lo material. Es una persona materialista. Y nuevamente nosotros podemos disfrutar lo material. Lo único que no podemos hacer es adorarlo, no obsesionarnos con las cosas materiales. El predicador de Eclesiastés, un libro bien deprimido, él dijo, en hebreo se llama Coelet, el predicador, el maestro. Coelet dijo hace años, más de 3,000 años atrás, dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en cosas temporeras, entonces hay ruina. Hay personas que ponen su confianza y su energía en el placer. Realmente no hay nada malo con eso, pero cuando es nuestra obsesión. Alguien dijo que nosotros no seamos intoxicados por el momento. Intoxicated for the moment. Que nosotros podamos también vivir una vida que es mucho más que placer. Hay otras personas que viven y ha establecido su fundamento en la razón, solamente en su conocimiento. Y no hay nada malo de usted razonar, pero nosotros sometemos todo nuestro razonamiento, todo nuestro conocimiento al Logos, al Logo de Dios, a la palabra de Dios, a Jesucristo, que nos somete a su voluntad. Por lo tanto, el fundamento seguro para nuestra vida, no defectuoso, es que nosotros podamos poner nuestra confianza en Jesús. Que podamos obedecer su palabra, porque ciertamente todos nosotros vamos a pasar por azotes, todos nosotros vamos a pasar por decepciones, todos nosotros vamos a pasar por enfermedades, todos nosotros vamos a experimentar lo que es la mortalidad del ser humano, ser finito aquí en nuestra existencia. Todos nosotros vamos a ser decepcionados, todos nosotros vamos a ser traicionados de una forma u otra. Nosotros vamos a experimentar quizá pérdida financiera, dolor económico, dolor de cabeza en el trabajo, tentaciones, influencias malvadas o malignas en nuestra vida. Pero lo que hace posible nosotros poder mantenernos de pie es saber a quién nosotros servimos. Que nosotros servimos un Dios que siempre es sólido, siempre es una roca, y en medio que nuestras tentaciones o nuestros sentimientos nos traicionen, nosotros sabemos a quién servimos. La vida no es fácil, pero con Cristo nosotros podemos mantenernos parados. Ahora, como segundo punto, el fundamento más estable que nosotros podemos tener es siguiendo a Jesús como líder. Cuando yo era chiquito, nosotros jugábamos, no con computadora, no en Xbox, no había esas cosas, sino jugábamos afuera. ¿Se recuerda cuando los muchachos jugaban afuera? Y nosotros jugábamos afuera y uno de los juegos era follow the leader, seguir el líder. Y el líder que hacía muchas veces monerías, y uno tenía que seguirle el ejemplo. Y algunas veces el líder se trepaba en un árbol y todos nosotros teníamos que seguir y treparnos en el árbol. El líder se tiraba del árbol, uno tenía que tirarse del árbol. El líder actuaba como un mono y uno tenía que actuar como... Y había gente que no quería, muchachos que no querían actuar como ningún mono, entonces no lo hacían y perdían, tenía que salirse del grupo. Si el líder se metía en una piscina, todos nos metíamos en una piscina. Era seguir el líder. Follow the leader. Y yo creo que nosotros podemos aprender algo de ese juego. Hay algunos líderes que uno no quiere seguir. Algunos líderes que están un poquito craqueados, uno está un loquito, ¿right? Y usted no se ha dado cuenta, ¿right? Pero el mejor líder que nosotros podemos seguir es Jesucristo. Porque Él nos ha dado dirección, Él nos ha dado guianza en nuestra vida. Y la otra siguientes pasajes que leímos, nosotros vemos una cosa en común. Primeramente, cuando Jesús empieza su ministerio, Él va a ciertas personas, a Andrés y a Pedro, y le dice, ven, sígame, y yo le haré pescadores de gente. ¿Y sabe lo que ellos hicieron? Enseguida, dice la Escritura, ellos dejaron sus redes y fueron y le siguieron. Jesús entonces va a otro lugar donde está Jacobo o Santiago y está Juan, su hermano, y le dice lo mismo, ven, sígueme. ¿Y sabe lo que hicieron? Dejaron sus barcas, dejaron su papá y le siguieron.
También durante su ministerio, Jesús está caminando por un lugar y hay un señor que está sentado en una mesa recolectando dinero, impuestos de la gente. Y él le dice, lo mira, se llama Mateo y dice, ven, deja todo, sígueme. ¿Y sabe lo que hizo Mateo? Dejó todo y lo siguió. Había un magnetismo, había un poder, había una autoridad, había algo en las palabras o los gestos de Jesús que atraían personas y que querían dedicar toda su vida dejando todo para seguirlo. Y aún al final, cuando Jesús ya había muerto y resucitado, la lectura que leímos en Juan capítulo 21, hay otra palabra, se repite otra vez. Pedro está caminando con Jesús en la playa, por el lago, no había playa allá, por el lago, mar de Galilea, y entonces Pedro le pregunta a Jesús acerca de uno de los discípulos que aparentemente estaba caminando por ahí, y él le dijo, ¿y este? Él quería saber un chisme, ¿qué le va a pasar a este al final? Ya tú me dijiste a mí lo que me va a pasar. Jesús le dijo a Pedro que su final no iba a ser muy bueno, no iba a ser muy lindo, y él tenía que vivir con eso el resto de su vida. Y él le dijo a él, como quiera, yo quiero que tú me sigas. Y entonces Pedro le preguntó, ¿y este discípulo? Pensamos que es Juan, el que era más joven, porque dice, capítulo 21 que leímos, verso 20, dice, al volverse Pedro vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús. Y a verlo, Pedro le preguntó, Señor, ¿y este qué? O sea, ¿qué le va a pasar a este? Y Jesús le contestó a Pedro en el verso 22, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Tú sígueme no más. Me gusta esa palabra, tú sígueme no más. No importa si otra persona me sigue, tú me sigues. No te compares con otros creyentes, tú me sigues. Aunque otras personas en su familia o quizás en su trabajo o en otro lugar no quiera seguir, usted me sigue. No ponga tu mirada en Pedro, no en Juan o en Juanita. Pon tu mirada en mí, en Jesucristo. Y sígueme. Él nos da instrucciones a nosotros, la importancia de seguirle. Y fíjese bien, es Cristo el que nos escoge a nosotros. Nosotros no escogemos a Jesús. Él nos llama, Él nos dice, ven, sígueme. Y respondemos en seguirle con fidelidad. Ahora, es bien importante que nosotros sepamos lo que significa ser cristiano y cristiana. Algunas veces yo le hago esas preguntas, it's not a trick question, no una pregunta complicada, pero me asombro que muchas veces hay creyentes criados en la iglesia que no saben definir lo que significa ser cristiano. Cuando yo le digo, ¿qué significa ser cristiano? Usted se supone que no tenga que pensarlo un minuto ni 10 segundos. Usted debe tener una respuesta. Porque esa es nuestra identidad principal. Nosotros somos presbiterianos de apellido, pero somos cristianos de primer nombre. Eso es lo que tenemos en común con otros cristianos de otra denominación, porque nuestra identidad principal es cristiandad. Nosotros somos ¿qué? Seguidores de Cristo. Y hay personas que me dicen, cuando le pregunto qué significa ser cristiano, me contestan, bueno, es, después de pensarlo, creer en Dios. No es creer en Dios. Es mucho más que eso. Creer en Dios creen muchas otras personas. Nosotros creemos en el Dios que particularmente, supremamente se reveló en la persona de Jesucristo. Nosotros no simplemente creemos en Dios, creemos en el Dios que envió y se reveló en la persona de Jesús de Nazaret, es Cristo. Y ahora, si le hago una pregunta, después del culto vamos a un examen final, ¿ok? Si le hago una pregunta a ustedes, ¿qué significa Cristo? Muchos de ustedes están pensando aún más de 10 segundos. ¿Qué significa Cristo? Y usted tiene que saber eso rápido. Cristo es la palabra griega que significa el ungido, the anointed one. Y Mesías es la misma palabra en hebreo. Por lo tanto, Jesús, Cristo, no es su apellido. Jesús el Cristo es su título. Es como si usted va a un doctor y se llama fulano de tal, usted no se llama doctor fulano de tal, el doctorado es su título, es su credencial. El reverendo es el título, eso no es mi nombre. Yo no nací reverendo Carmelo Mercado. Mi nombre es Carmelo Mercado.
De igual manera, el nombre de Jesús es Jesús y el Cristo es su título, es el Mesías, Él es el ungido. Para que nunca se olviden, yo le traje aceite aquí. El ungido es para ungir, ¿no? Aceite para que usted nunca se olvide lo que significa ser cristiano. Nosotros somos pequeños Cristo, somos en el sentido seguidores de Cristo, somos ungidos también. En la antigüedad el aceite se usaba para sanar personas. Era medicina. El aceite también se usaba para derramarle sobre la cabeza de la persona hasta que bajaba a los hombres la barba y llegaba hasta el piso. Y era para separar personas para un oficio, un trabajo en particular. Los 3 trabajos en particulares eran sacerdote, profeta y reyes. Ellos lo ungían con aceite y estaban ungidos, estaban separados para una función. ¿Y sabe qué? Que aunque nosotros vamos a orar por líderes en esta iglesia y vamos a instalarlos como líderes de esta congregación, nosotros afirmamos que todos nosotros, a ser cristianos, estamos ungidos por el Espíritu Santo. Somos llamados para una función, somos separados para ser diferentes del mundo. El mundo actúa de esta forma, pero nosotros proclamamos que somos seguidores del Cristo, del Mesías, del ungido de Dios, del prometido de Dios. Y por lo tanto, nosotros también somos personas ungidas. La unción no es solamente para predicadores o predicadores extraordinarios. La unción usted y yo lo tenemos porque esa es nuestra identidad. Somos cristianos. Y la palabra cristiano tiene la palabra Cristo, si no se dieron cuenta. Por lo tanto, nosotros proclamamos que Cristo es nuestro Señor y somos ungidos también. Tenemos el aceite para recordarnos que somos seguidores de aquel que vino proclamando sanidad, salud para aquellos que estaban enfermos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Si yo le pregunto a usted qué significa ser cristiano o cristiana, usted no va a tomar ni un segundo, ya usted lo sabe. Seguidor, follower of Christ. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa Mesías, significa el ungido. Nosotros somos ungidos, separados para servir a Jesús en este mundo. Ahora, ¿cómo es que Jesús nos dirige? Jesús nos guía en diferentes formas. Y una de las formas que nosotros podemos aprender, si estamos siguiendo su paso, el primer punto que yo quiero presentar es que Jesús nos dirige a la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 2 hay una historia que Jesús tenía 12 años de edad. Y lo llevaron al templo, a Jerusalén, un viaje de 3 días. Cuando lo llevaron allá abajo, a su padre y su madre volvieron otra vez a Galilea, a Nazaret, y se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Pensaron que estaba con los familiares, con los parientes, con las amistades, con los otros niños. Cuando se dieron cuenta, se sorprendieron. Imagínese usted perder un hijo o un nieto, así de repente. Y ellos tuvieron angustia, y ellos fueron buscándolo. Le tomaron 3 días más hasta que lo encontraron. Cuando lo encontraron, dice la Escritura que Jesús estaba haciendo 4 cosas. Lo encontraron primeramente en el templo, primero. Segundo, estaba sentado entre los maestros. Tercero, estaba escuchándoles. Y 4, estaba haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados de él. Por lo tanto, Jesús nos enseña desde la edad temprana que uno puede involucrarse también en la obra de Dios, que no hay edad específica, que todos nosotros también podemos hacer preguntas, nosotros podemos escuchar, nosotros también podemos sentarnos entre personas para aprender y también nos podemos encontrar en el templo. Eso era algo importante para Jesús. Y cuando ellos vienen en el verso 48 y dice, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo a su madre, mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Jesús le contesta, ¿por qué me buscaban? ¿No sabía que tengo que estar en la casa de mi padre? ¿En los negocios de mi padre? Quizá ahora uno lo mira, pero en este entonces es como un niño que responderle. Mira, no sabe lo que nosotros estamos pasando, la angustia, el dolor. Pero Jesús nos enseña a nosotros, nos dirige
que no importa la edad, usted y yo también podemos buscar la voluntad de Dios en el templo, haciendo preguntas, aprendiendo. También vemos que Jesús nos dirige de otra forma, con una relación correcta con la gente. Segundo punto, en la pantalla. En Lucas capítulo 2, seguimos, también Jesús dice que Él creció y se sometió a su papá y su mamá. Y mira lo que dice la Escritura, dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Jesús creció mentalmente, creció también físicamente, espiritualmente y socialmente. Y nosotros también, si queremos ser gente completa, podemos aprender de Jesús, de nosotros desarrollarnos de una manera para poder interactuar con otras personas. Ahora, Jesús nos enseña que algunas veces nosotros ponemos ciertas personas más arriba que Dios. Y Jesús en dos ocasiones, pero en una ocasión en particular, vinieron su mamá y su papá, su mamá y sus hermanos y hermanas. Ese es otro estudio, quién eran sus hermanos y hermanas. Pero para el pasaje dice hermanos y hermanas, y vino su mamá porque pensaron que Jesús estaba perdiendo la mente. Se ha ido un poquito loquito, está fanático. Y ellos vinieron como a hacer un group intervention. Ellos vinieron a hacer una intervención a Jesús, darle como consejería familiar. Y decirle a Jesús qué es lo que te está pasando. Y cuando ellos vienen a la casa, dice que Jesús está rodeado de gente. Y le dice, su mamá y sus hermanas y hermanos están afuera y quieren hablarte. Y Jesús rehusó levantarse. Y Jesús le dijo, mi madre, mi padre, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está Jesús enseñándonos? Que más importante que familia, más importante que amistades, más importante que cualquier cosa terrenal aquí en la tierra, nuestra lealtad exclusiva debe ser en hacer la voluntad de Dios. Y algunas veces hay familiares que no entienden eso. Algunas veces hay familiares que no nos ayudan en el caminar. Pero nosotros tenemos que poner nuestra lealtad en Dios exclusivamente. Eso no significa que uno descuida las cosas, sino que uno tiene como un enfoque. Mi enfoque principal es nosotros poder hacer la voluntad de Dios aún en nuestras relaciones. Si hay relaciones tóxicas, si hay relaciones que nos desvían del camino de Dios, entonces nosotros tenemos que poner nuestra lealtad en Jesús. Número 3, Jesús también nos enseña y nos dirige a hábitos regulares de adoración. Dice las Escrituras en Lucas capítulo 4 que Jesús tenía el hábito de visitar las sinagogas, que todos los sábados Él se reunía. En una ocasión, cuando Él empezó su ministerio, Él fue a Nazaret, el lugar donde Él se crió, y Él fue, se sentó en la sinagoga, le dieron el rollo para leer, y empezó a leer la Escritura, y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año de favor del Señor. Y cuando Él se sentó, todos los ojos le están mirando y Jesús dijo estas palabras. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y cuando Él dijo eso, la gente que lo conocían se volvieron un poquito locos. Dijeron, ¿qué? Y lo botaron. ¿Cuántos de ustedes han sido botados de una iglesia? Físicamente, todavía, algunos sí. No, físicamente. Ellos cogieron a Jesús y dijeron, este sí que ha perdido la mente. No conocemos su familia y ahora Él está diciendo que el Espíritu de Dios lo ha ungido. Ve la palabra Cristo ahí, lo ha ungido. Has anointed me. Y ellos dijeron, querían matarlo. Gente que lo conocía. Pero una de las cosas que aprendemos que Jesús tenía hábitos de adoración. Y Él iba al templo y a la sinagoga para orar. Y nosotros también podemos desarrollar eso en nuestra vida. En su casa, que usted se pare para un momento de devoción. La semana que viene, esta semana me olvidé, pero la semana que viene vamos a dar una hoja con los 52 semanas del año y lecturas que usted puede leer todos los días, como hicimos el año pasado. Muchas personas lo empezaron y otros se rajaron. Pero los que se rajaron es esperanza. Hay otro año más, usted puede empezarlo de nuevo, pero que usted pueda empezar a leer, a estudiar y aprender que Jesús nos enseñó el hábito de congregarse,
de aprender juntos, de hacer preguntas. De la misma manera que necesitamos comida. ¿Cuántos de ustedes necesitan comida? Muchos de ustedes parece que necesitan comida, que tienen un hambre. Te dice, pastor, por favor termina el sermón, que tengo una hambre que me está matando. No se preocupe, ya voy por ahí, ¿eh? De la misma forma que a mí me fascina comer arroz con gandules, ¿eh? Con un chillo ahí, con un pescado, un red snapper, ¿right? ¿Eh? Y un coco rico, ¿eh? De la misma, y eso me da energía, me da fuerza. De esa misma manera nosotros debemos de anhelar tener hábitos espirituales, de nosotros tener oxígeno para nuestra vida espiritual, comida, pan del cielo para fortalecernos aquí en esta tierra. Jesús nos dirige porque Jesús nos enseñó el ejemplo, y si Jesús lo hizo y nosotros somos sus seguidores, tenemos que hacerlo también. Jesús nos enseña, número 4, también nos dirige a darnos por otros. ¿Sabe que el primer sermón que predicó Pedro en el día de Pentecostés, capítulo 10, este fue el segundo, cuando le dijo a Cornelio, pero su primer mensaje mucha gente se convirtieron. Su segundo gran mensaje fue a un montón de gentiles. Y él le habla de Jesús. Y mira lo que él dice de Jesús. Él dice, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Dice el verso 38, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió, es la palabra ungir, lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos, porque Dios estaba con él. Qué linda referencia de Jesús. Él dice que Jesús estuvo aquí proclamando mensaje de paz y que Jesús anduvo aquí haciendo el bien. Ojalá que cuando nosotros finalizamos nuestra jornada aquí en la tierra, la gente pueda testificar y decir, esta persona anduvo haciendo el bien por el prójimo. Jesús nos enseña a nosotros, nos da el ejemplo, nos motiva que nosotros, si somos seguidores de Jesucristo, aunque lo hagamos imperfectamente, aunque no lo hagamos completamente muchas veces, pero que nosotros nos dediquemos a darnos por otro, que nosotros hagamos el bien por otra persona, y como dice, sanando a los que están oprimidos. Jesús anuncia buena noticia. Jesús da ánimo a la persona que está estresada. Jesús da esperanza a la gente que está deprimida. Jesús da comida a la gente que está hambrienta. Jesús da guianza a la gente que está perdida. Jesús da consuelo a la gente que está enlutadas. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros también aprendamos a dar nuestra vida por otras personas. El destino más alto que nosotros podemos tener es darnos por otros. Había una persona que me dijo una vez, pastor, yo encontré mi misión de la vida. Yo siempre estoy hablando de tener a mission statement, que uno debe tener una declaración de su misión. ¿Cuál es la razón por su existencia? El propósito por el cual usted vive. Y esta persona dice, yo tengo la misión, y mi misión es la palabra doy, D-O-Y. Y ella dijo, doy significa, D significa Dios, O significa otros, y la Y significa yo. En ese orden, esa es mi misión. Yo quiero darme a Dios, yo quiero darme a otros, y yo quiero también ayudarme a mí misma. Y yo dije, wow, qué lindo que nuestra misión en la vida es dar, doy. Me doy a otras personas para ayudarlos a ellos a reencontrar su definición, su propósito de la vida. Hay gente que dan sin esperar nada de retorno. Hay gente que dan y espera que usted le dé algo para atrás. No en esta iglesia, pero en otro sitio hay personas que son así. Right? They want to get something out of it. Ellos dan, pero esperan ellos recibir algo. Nosotros damos sin esperar nada en retorno. Y número 4, Jesús nos dirige a nosotros a un hogar celestial. En Juan capítulo 14, verso 1 y 3, él dice, no se angustien
confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar, vendré otra vez para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Este mensaje no es una forma de escapismo. No significa que nosotros nos olvidamos de los dolores de esta vida y que simplemente planifiquemos en más allá. Pero Jesús nos dirige que en medio del sufrimiento, el dolor que nosotros tenemos aquí en la tierra, nosotros podemos estar confiados que el dolor y el sufrimiento no son las últimas palabras en esta tierra, sino que Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Jesús nos dirige y nos dice, sé fiel hasta la muerte. Dice, toma tu cruz y sígueme. Y nosotros le seguimos, no importa las consecuencias. Sabemos que un día nosotros también vamos a encontrar nuestro destino. El éxito más importante de la vida es que nosotros nos encontremos cara a cara con Jesús de la gloria y recibir su abrazo y su palabra, dejándonos saber que somos parte de su gran familia y que jamás tendremos que sufrir y pasar dolor. La felicidad más grande que nosotros podemos tener no son personas que son populares o tienen riqueza. La felicidad más grande, la satisfacción más grande es saber que nosotros somos seguidores de Jesús. Venga lo que venga. Vamos a seguirle aunque otros no crean en nosotros. Nosotros vamos a hacer su voluntad. Vamos a escuchar su palabra. Vamos a congregarnos. Vamos a ayudar al prójimo. Nos vamos a dar a otra persona sabiendo que cuando hacemos eso, estamos haciendo la voluntad de Jesús. Nos semejamos más a Jesús, que podamos buscar nosotros su presencia y seguir su ejemplo. Esta vida es difícil, esta vida es fuerte, pero nosotros tenemos la esperanza que aunque en esta vida hay odio, aunque en esta vida hay mentiras, aunque en esta vida hay confusión, aunque en esta vida hay hostigamiento sexual, aunque en esta vida hay violencia, aunque en esta vida hay discriminación, aunque en esta vida hay personas que no quieren saber de nosotros, hay personas que quizá no, quieren que nosotros suframos, nosotros podemos saber que hay una vida que Dios tiene preparado para nosotros. Y ahí Jesús estará junto con nosotros. Hace algunos años atrás que nuestro hermano Fernán me dibujó, nos pintó esto. ¿Se recuerdan? Y él lo dibujó y esto es la iglesia Redentor. Tiene aún la cruz, tiene la pintura vieja, ahora tiene que hacerme otro porque ahora aquí pintamos y el techo. Aún tiene el letrero, Iglesia Presbiteriana Redentor. Tiene un poquito el símbolo, el emblema de la iglesia presbiteriana. Tiene también aún la importancia de tener el estacionamiento para gente impedida. Está ahí impedido. Tiene también el rótulo stop sign, que muchos de ustedes no le hacen caso y siguen viendo por ahí. Aún tiene los árboles que antes teníamos en Redondel y que yo mandé que los removieran y no le dijeran nada al condado porque entonces tenemos que plantar otros árboles allá y entonces yo dije, es mejor pedir perdón que permiso. Y removimos los árboles, no se lo diga a nadie, no llame a la ciudad al condado. Y todo esto es lindo, pero una cosa que, por el cual yo tengo esto en mi oficina en casa, y una cosa que me recuerda que más importante que el edificio, llamamos lo que Dios nos ha dado, estos casi 5 acres que Dios nos ha regalado aquí a nosotros, y queremos mantenerlo bien para la gloria de Dios. Pero más importante que el edificio son la gente que está ahí dentro. La gente, y el pastor tremendo que también está ahí, también está. Pero lo que no vemos aquí es el fundamento. No vemos aquí cómo, y yo tengo unas fotos, ¿right? Cómo excavaron para poder construir este edificio. Porque nadie nunca habla de fundamento. Pero si el fundamento no hay estructura, si el fundamento no hay permanencia, de igual manera nosotros, en vez de enfocarnos solamente en lo exterior, recordemos que nuestra vida, para tener realmente solidez,
necesita ser cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Y lo más importante es el fundamento que nosotros proclamamos en esta iglesia, y es que Jesucristo es la cabeza, es el ungido, el prometido, el Mesías, y nosotros somos sus seguidores, y nosotros vamos a ir en pos de Él, y donde Él nos dirija, ahí iremos. Sin esperar nada de retorno, sino hacerlo para la gloria de Jesús, a quien merece toda la gloria, el mejor líder de la vida, que nos enseñó a congregarnos, a darnos, nos enseñó hábitos espirituales y nos enseñó que Él tiene algo mejor preparado para cada uno de nosotros. El sufrimiento aquí en la tierra no es la última palabra. Jesús tiene la última palabra. Vida en abundancia. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos proclamar con nuestros labios y también con nuestra actitud y acciones que Jesús es el Señor de todos, como dijo el apóstol Pablo. Que el Cristo que nosotros proclamamos es aquel que nos da raíces para que podamos crecer como un árbol fructífero, para que podamos tener frutos y expandirnos. Y hoy, oh Dios, nosotros venimos porque reconocemos que esta iglesia necesita reconocer a aquel que nos da fundamento, estabilidad. Gracias, Señor, por las cosas materiales que tenemos. Gracias porque podemos divertirnos. Gracias por la razón y la ciencia. Todo eso son regalos tuyos. Pero más importante, oh Dios, te damos gracias porque tú nos has escogido a cada uno para que seamos ungidos, separados, para que seamos seguidores de Cristo, el Mesías, y que podamos llevarle a un mundo que está lleno de odio, amor, que podamos llevarle comida a aquel que tiene hambre, agua a que está sediento. Que nosotros podamos seguir el ejemplo y el legado que Jesús nos trazó. Gracias, Señor, por ser nuestro dirigente y por guiarnos como buen pastor a pasto fresco. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Nos unges con aceite. Nuestra copa está rebosando. Ciertamente, la bondad, el bien del Señor nos seguirá todos los días de nuestra vida. En la casa del Señor moraremos por largos días. Amén.